Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de biomecánica de rodilla. Entonces, pues tenemos que la articulación de la rodilla es una de las más amplias. Amplia se refiere a su base de contacto y al número de, puedo decir, de estructuras que hay alrededor. Al igual, pues es una estructura compleja, por lo menos que le decía, porque es una estructura con muchas, se puede decir, tejidos adyacentes, ligamentos, músculos, meniscos. Es una estructura que se caracteriza por ser biarticular, está formada por la articulación tibiofemoral y la articulación femororotuliana. Además, es una de las articulaciones que soporta mayor peso, eh, porque tiene que soportar casi que en cada rodilla el peso corporal completo y a veces más si lo usamos en saltos o en carrera. Se sitúa entre los brazos de palanca más cortos, más largos del cuerpo, qué pena. Esto le va a dar, se puede decir que unas características también de inestabilidad, y esos brazos corresponderían superiormente o más proximalmente el fémur y distalmente corresponderá a la tibia, que son de los huesos más largos del cuerpo. Por estas razones es una de las articulaciones más susceptible a lesiones. En la imagen número uno vemos una radiografía de rodilla en un plano sagital, donde se ve esta parte, es la rótula. Esta articulación sería rótulo femoral. Aquí se ve en la articulación del fémur y la tibia, que sería la articulación tibiofemoral. Se alcanzan a ver algo de los meniscos, si lo ven bien. Ahora la imagen de este lado la pongo para que ustedes vean la complejidad y el número de estructuras que hay alrededor de la rodilla. Encontramos más o menos unos 15 ligamentos, entre los cuales encontramos el ligamento posterior, antecruzado posterior, el ligamento cruzado anterior, el ligamento transverso, el ligamento lateral interno. Por este lado encontramos el ligamento lateral interno. Tenemos los tendones del bíceps femoral. Tenemos los tendones también de la banda iliotibial. Tenemos tendones del recto anterior, semitendinoso y sartorios que componen la pata de ganso. Tenemos también, obviamente, el tendón rotuliano. Entonces, si vemos, son 15 estructuras principales que recubren, y creo que aquí falta también, cabría poner la cápsula articular. Si hablamos de los grados normales de movimiento de la articulación de la rodilla, encontramos que hay 6 grados de libertad. ¿A qué se refiere? Entonces, tenemos el primer eje de movimiento, que sería el eje antero-posterior. Entonces, la rodilla puede moverse en esta dirección. Hay un deslizamiento hacia adelante y hacia atrás. En ese mismo, se puede decir que con ese eje de base hay dos movimientos accesorios que serían el valgo y el varo de rodilla. Sería como un movimiento, se puede decir, en el plano anterior, donde se va a abrir la articulación, ya sea medial o lateralmente. Otro de los planos es el medio lateral. La rodilla también puede moverse un deslizamiento medio lateral en ese sentido, pero también tiene en ese eje tiene dos movimientos. Entonces aquí se da la flexoextensión, usando ese como eje, el eje medio lateral, dan los movimientos de flexo-extensión. El otro plano es el plano próximo distal, en el cual se ven los movimientos, se puede decir, o sea, los movimientos de tracción, cuando se separan las dos carillas articulares, o de compresión, cuando se acercan las dos carillas articulares. En este eje hay dos movimientos, al igual que nosotros, en este caso sería la rotación interna y la rotación externa. Entonces sabemos que cualquier impedimento en el rango de movimiento de las superficies alterará el patrón de carga normal, y esto llevará a consecuencias.
por ejemplo, una lesión en la articulación de la rodilla. Si ampliamos un poco más estos rangos de movimiento, tenemos que saber los rangos normales o los grados normales de movimiento. Entonces tenemos que en el plano sagital la flexión se da desde los 0 grados hasta los 145, 135. La extensión normal es de 0, máximo 10 grados, pero lo ideal es que no pase, que no haga esa hiperextensión. En el plano transversal encontramos la rotación interna y la rotación externa, donde encontraremos una rotación externa de 0 a 45 grados y una rotación interna de 30 grados. Estos grados dependerán y esos grados serán los máximos siempre y cuando la rodilla esté flexionada a 90 grados. Cuando está en esta posición de 90 grados, los movimientos de rotación se ven aumentados y llegarán a su máximo. Entonces, esta es la posición para evaluar esos movimientos. Tenemos algo parecido en el plano frontal, donde se encuentran los movimientos de aducción y abducción, que serían los que les decía anteriormente, que eran los movimientos de varo y valgo. Entonces, esos movimientos se ven afectados igual por la cantidad de flexión que hay en la rodilla, donde encontraremos que su máxima expresión se dará cuando la flexión de rodilla esté en 30 grados. Entonces, es importante estos grados de flexión de rodilla para ver cómo varían los otros movimientos y poderlos evaluar, se puede decir, muy objetivamente y sin ningún sesgo. En esta imagen vemos 3 gráficas, las 3 nos hablan de la flexión de la rodilla. Entonces vamos con la primera, donde se plasma el ciclo de marcha completo. Hay un ciclo completo, por eso está el 100%. Encontramos 2 puntos principales. El primero es el contacto del talón con el piso. Luego, este se pega contacto con el talón con el piso. Luego va haciendo un movimiento como de balancín, donde el resto del pie, la planta del pie, los dedos van tocando, haciendo contacto con el piso, hasta llegar al momento donde los dedos se despegan completamente. Y esta parte sería una fase aérea donde el pie no estaría en contacto. Entonces, esta zona hace referencia a la parte donde no hay contacto con el piso. Esta zona hace referencia al contacto que hay con el piso, que también se le conoce como la fase portante. Se le dice portante porque va a cambiar entre los dos pies, entonces pasa el peso de un lado al otro. Aquí solo estamos analizando una de las extremidades. Si vemos, entonces, esta línea hace referencia a la línea negra de la curva, hace referencia a los grados de flexión, de extensión a flexión de la rodilla en la marcha. Entonces encontramos que la mayor flexión se da más o menos a los 67 grados, ¿m? Y se da después de que los dedos despegan del piso. Entonces, después de que los dedos despegan del piso, tiene que hacerse la mayor flexión de rodilla para que no se arrastre el pie, para que no haya lesiones, para que no haya de pronto un, un desbalance o golpee el pie con otras estructuras. Entonces, aquí es donde se hace el mayor flexión después del despegue de los dedos. Entonces, si ustedes cuando vayan caminando, traten de mirar en qué momento la rodilla se flexiona más y van a ver que es después, casi inmediatamente después de que los dedos se despegan del piso. Aquí esto fue un estudio que se hizo con chicos no, personas entre los 20 y 65 años, 60 sujetos. Esa línea sombreada gris quiere decir que en eso varió la flexión. La línea negra completa es el promedio de esa flexión. ¿Listo? Si vemos el rango de movimiento en la articulación tibiofemoral en el plano sagital durante las actividades comunes, entonces encontramos que el andar está entre 0 y 37 grados, como lo que acabamos de ver en la primera gráfica. El subir escaleras está entre 0 y 83 grados de flexión. El bajar escaleras está hasta los 90 grados. El sentarse puede variar dependiendo de la silla, pero aquí lo tomen como un 93 grados. Atarse los zapatos llega a uno hasta los 106 grados y pues el mayor movimiento común es el de levantar los objetos que en ecuaciones llevamos la rodilla hasta los 117 grados. No es el máximo flexión, pero sí es una flexión, puede llegar a ser lesiva si le aumentamos el peso de carga. Importante ver
la diferencia entre bajar y subir escaleras. Entonces, bajar escaleras puede llegar a ser más lesivo para las personas que tienen de pronto dolor de rodilla o alguna operación. Entonces, es lo último que se debería hacer con ellos es bajar las escaleras. Entonces, se puede enseñar a subir, pero bajar tendría que tener un poco más de entrenamiento y ver la fase de cicatrización de los ligamentos. Si vemos la tercera gráfica, habla sobre la cantidad de flexión de rodilla durante la fase portante en el andar y en el correr. Acuérdense que la fase portante es cuando está el pie en contacto con el piso. Aquí nos va a mostrar la flexión que hay en ese momento cuando tocamos el piso. Entonces, si vemos que al andar lento, pues estará una flexión casi completamente inexistente, o sea, una extensión completa, que iría de los 0 a los 6 grados. Cuando se puede decir que andamos libres o sin un afán, la flexión estará entre los 6 y 12 grados, que se puede ver igualmente, se puede ver acá en la primera gráfica, mira que no pasa de los 20. Pero si fuéramos caminando rápido, pues la flexión va a aumentar. Y finalmente, si estamos corriendo, la flexión va a aumentar cuando hagamos contacto con el piso. ¿Por qué? Pues porque es una forma de disipar la fuerza a través de la flexión de rodilla. ¿M? Y pues va a aumentar, se puede decir que va a aumentar la fuerza potencial de nuestro movimiento debido a esa generación o a ese acúmulo de fuerza elástica. O sea, primero es una flexión de rodilla para después como eh, guardar energía y luego la extensión para liberarla y aumentar la velocidad de la carrera. Si hablamos de los movimientos superficiales en la articulación, entonces tenemos que estos movimientos se dan entre tres estructuras principales: los cóndilos tibiales, los cóndilos femorales y la rótula. La articulación tibiofemoral, el movimiento superficial se da en los tres planos simultáneamente, pero siendo menor en el plano frontal y en el plano transversal. Entonces, si ven, el plano sagital es el que da mayor movimiento en este tipo de articulación. ¿Qué movimiento se da ahí? La flexoextensión de rodilla. En la articulación femorotibial, el movimiento se da en los planos frontales y transversales, que sería un deslizamiento lateral de la rótula, en el caso del plano frontal, y sería una tracción de la rótula hacia afuera en el plano transversal. Obviamente va a ser menor en el plano frontal debido a que hay estructuras que lo limitan. Para hablar de la articulación tibiofemoral, tenemos que analizar los centros instantáneos de movimiento, que ese centro instantáneo de movimiento quiere decir que o hace referencia a que el punto de contacto entre la articulación, entre las dos articulaciones, entre los dos huesos, perdón, va a ir modificándose dependiendo de los grados, ya sea de flexión o de extensión. Entonces, si vemos acá, digamos, en una extensión completa, el centro instantáneo estaría, se puede decir, en la parte más distal y central del fémur. Si vamos a una flexión casi completa, vemos que el centro instantáneo de movimiento varía en el fémur y queda más hacia posterior, más sería esta zona que se ve acá puesta, más hacia posterior. Igual en la tibia no va a variar mucho, pero sí hay un cambio significativo tanto en el punto de contacto del fémur con el punto de contacto de la tibia. Eh, Entonces, ese centro instantáneo puede variar, como les digo, dependiendo del movimiento. En esta articulación tibiofemoral se describen dos movimientos principales a partir del centro instantáneo, que sería el de rodamiento y el de deslizamiento. Entonces, aparte de los movimientos normales, dentro de la articulación hay otros movimientos. En este caso, específicamente en esta articulación, rodamiento y deslizamiento. Ya les muestro cómo se da cada uno. Entonces, encontramos primero la forma de graficar el centro instantáneo de movimiento, donde la línea B quiere decir que es la línea o la dirección del deslizamiento del fémur. ¿M? Hacia este lado se va a deslizar el fémur. La línea B es una línea tangencial desde el centro instantáneo de movimiento, que se identifica con el punto de contacto. ¿M? Por eso se va hacia arriba. En la línea B vemos el deslizamiento puro del fémur sobre la tibia, haciendo una extensión de rodilla. Entonces observamos que el punto de contacto de la tibia no cambia a medida que el fémur se va moviendo. En el punto C vemos el movimiento puro de rodamiento del fémur sobre la tibia con flexión de rodilla. Entonces en una extensión vemos un movimiento más de deslizamiento. En una flexión
se ve más el movimiento de rodamiento. También se puede observar con la flexión moderada, el fémur comenzaría a rodar hacia la tibia y ese movimiento de rodamiento estaría limitado por las superficies. Ya les digo qué estructuras limitan el rodamiento, que es importante para que no haya lesiones. Y finalmente en la figura D encontramos, se puede decir que el movimiento real combinado de flexión y extensión, donde vemos primero un movimiento de, como les decía, deslizamiento, luego una parte de rodamiento. Igual cambia los centros instantáneos tanto en el fémur, que serán los circulitos, como en la tibia, que serían los triángulos. La articulación femororotuliana, entonces, también va a variar su centro instantáneo y van a variar los movimientos propios de la articulación. Entonces, tiene principalmente un movimiento de deslizamiento, esta no tiene rodamiento, solo deslizamiento. De extensión a flexión completa, la rótula se desliza caudalmente aproximadamente unos 7 centímetros. Eso se puede ver en esta imagen, ¿m? Cómo la rótula cambia de posición en una flexión a una extensión. Si ven la distancia entre la línea y entre las dos líneas, se acorta. Esto sería un movimiento casi de 7 centímetros. La rótula que hace, pues, incrementa el área de contacto en la flexión y pues también se puede decir que me ayuda o mejora la fuerza de tracción del cuádriceps a través del tendón rotuliano. Hay una prueba fácil para ver si la rótula está alineada o no, que es la siguiente, la de la imagen. Entonces primero se dibujan dos líneas, una sobre la tuberosidad de la tibia, la otra sobre la línea media, o sea, sobre la mitad de la rótula, se identifica la rótula, alrededor se le hace se puede decir unos límites, y en la mitad se hace la línea para la línea guía. Entonces en la imagen A vemos la rodilla normal flexionada a 90 grados, la tuberosidad tibial se alinea con la mitad de la línea, con la mitad en la línea de la rótula. Entonces, mitad de la tuberosidad tibial con la mitad de la rótula. En la línea B, entonces hay una extensión completa, la tuberosidad de la tibia se alinea con la mitad lateral de la rótula. Entonces se alineará con esta parte, la mitad lateral, entonces, entre la línea media y el borde lateral de la tibia. Esa es una forma de saber si la rótula está bien alineada. Un examen muy sencillo que nos guiará en el desarrollo de diferentes planes de entrenamiento para deportistas o personas con algún tipo de patología particular. Bueno, vamos a aplicar algo de lo que hemos visto en clase a este tipo de articulación, que es lo que quiero que hagan ustedes en sus trabajos, y es mirar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este diagrama se ve una persona subiendo unas escaleras, simplemente se va a analizar no todo el cuerpo, sino la articulación de la rodilla. Entonces encontramos tres fuerzas principales. La fuerza de reacción del suelo o la fuerza normal, que como les decía en clases anteriores, es igual al peso corporal y está en esta imagen por la letra W. La otra fuerza, la fuerza tensil del tendón rotuliano, que en esta imagen está por la letra P. Y la fuerza de reacción sobre la tibia, sobre la meseta tibial, que en este caso está asignada con la letra J. ¿Mm? En esta letra J, pues tenemos, ¿qué conocemos? El punto de aplicación del peso, desconocemos magnitud, sentido y línea de aplicación. En el vector del de la reacción de fuerza o la normal, que en este caso está con W, conocidos tenemos la magnitud, porque es el peso, obviamente pues se debe mirar si es completo el peso o no, dependiendo de dónde esté la otra pierna, en este caso lo vamos a despreciar, que sería el peso corporal. Conocemos el sentido de la fuerza, la línea de aplicación y el punto de aplicación. En la fuerza del tendón, entonces conocemos el sentido de la fuerza debido a la dirección de las fibras del tendón rotuliano, conocemos la línea de aplicación, los puntos de aplicación, pero desconocemos la magnitud. Entonces, con estos pasos podríamos de pronto llegar a conocer esas cosas que nos hacen falta en alguno de los puntos. Entonces, para hacer esto, entonces se debe ser primero que las tres líneas de aplicación se unan en un punto. ¿Cómo se hace esto? Entonces se proyecta la línea de peso, que ya conocemos su punto de aplicación y su dirección, entonces la proyectamos hacia arriba, listo, se podría seguir más arriba, no necesariamente hasta ahí. Luego, la otra que conocemos la dirección es el del
el del tendón rotuliano, entonces prolongamos esa línea hasta que se cruce con la otra prolongación de la primera línea que hicimos. Ese punto nos guiará para saber hacia dónde se va a dirigir la fuerza de reacción del platillo tibial. Entonces aquí ya conoceríamos la dirección de la aplicación de la fuerza en la fuerza G. Simplemente buscando el punto de aplicación y prolongando ese punto de aplicación hasta el punto que nosotros encontramos usando los otros dos vectores. Luego usamos la regla que les mencionaba para sumar vectores, que es la de cabeza y cola. Entonces ubicamos el primer vector, que en este caso sería la fuerza de reacción del suelo, lo ven acá. Luego, en la cabeza de ella se unirá con la cola de la fuerza P, que se relaciona a la fuerza de tensión. Y de acá, de la cabeza de la fuerza de tensión, sacaremos el vector que corresponde a la fuerza de reacción del platillo tibial. Si vemos, se forma una figura geométrica, un triángulo, ¿correcto? Siendo este la hipotenusa. Entonces, conociendo fuerza del peso, podríamos ver, hallar las diferentes, la magnitud de las otras fuerzas, simplemente por la longitud del vector. Entonces, es saber cuántas veces cabe este vector en este. Esa puede ser una forma fácil. Si no, podemos usar de pronto la regla de la hipotenusa de Pitágoras para poder hallar las diferentes magnitudes de cada una, asignándole o solo usando uno de los de la fuerza. En este caso, la fuerza de reacción del suelo. Si vemos acá, esta gráfica muestra la fuerza de reacción articular expresada como peso corporal transmitida a través de la meseta tibial mientras se camina en un ciclo de marcha. Entonces, también, además de eso, nos presenta o le da la designación de fuerzas musculares que producen, se puede decir, los picos de fuerza en cada uno de los momentos. Entonces, igual encontramos el 100% del ciclo de marcha, aquí está en un solo pie. En el 60% se da el despegue de los dedos, iniciamos con el contacto del talón, igual y se termina con el contacto del talón. Ese sería el ciclo completo de un ciclo de marcha. Entonces, la línea más oscura es la fuerza de reacción de la articulación. Vemos que en qué momento soporta la mayor cantidad de fuerza. Acá, ¿sí? Ese punto, esta zona, es toda la zona portante. Acuérdense, la zona portante es la que nos dice que hay contacto con el piso. Entonces, en este momento, antes del despegue de los dedos, es cuando la articulación recibe la mayor cantidad de peso sobre los platillos tibiales. Si vemos con relación, igual si vemos la fuerza de reacción de los platillos tibiales, la menor será acá. Esa sí sería muy lógica, porque aquí es donde se despega el dedo, los dedos del piso, o sea, no habría contacto, la articulación no estaría soportando ningún tipo de fuerza. Por eso es casi aquí que cero. Si vemos las fuerzas musculares, encontramos que el isquiotibial es de los músculos que más activan en el ciclo de marcha y es o concuerda con el contacto con el piso y la fuerza que tiene que hacer para flexionar y llevar el cuerpo hacia adelante. Pensaríamos que el cuádriceps daría mucha más fuerza, pero si vemos en la gráfica, es la de menor fuerza. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el cuádriceps simplemente lo que hace es, o el movimiento que haría el cuádriceps, que es la extensión, se hace simplemente con el peso de la rodilla, liberándolo, y va a ser como un movimiento de péndulo. Entonces casi no se activa el cuádriceps en la marcha. Otro de los músculos que más se activa es el gastrocnemio. ¿Por qué? Si vemos acá, se activa casi al mismo tiempo donde se aumenta la fuerza sobre el platillo tibial, y es porque hay una activación, hay una plantiflexión, ¿m? Para despegar los dedos posteriormente. Luego la otra fuerza que lo sigue, o que seguiría, sería la del cuádriceps. ¿M? Nuevamente, poca acá, cuádriceps, poca acá. Igual, las mayores fuerzas se dan, si lo ven, en la parte portante, en la parte donde estamos en contacto con el piso, porque estamos en contacto con la gravedad en todo momento. Para hablar de la estabilidad de rodilla, entonces tenemos que tener claro que hay diferentes estructuras que nos van a dar la estabilidad de la rodilla.
tenemos la configuración ósea, tenemos los meniscos, que en este caso hay dos meniscos, medial y lateral, tenemos los ligamentos, tenemos la cápsula articular y los músculos. Algunos serán estabilizadores estáticos y otros serán estabilizadores dinámicos. Dentro de los estabilizadores estáticos encontramos que los principales son los ligamentos. Entonces, cada uno tendrá, se puede decir, una labor especial. El ligamento cruzado anterior limitará el desplazamiento anterior de la tibia. El ligamento cruzado posterior limitará la traslación tibial posterior. El ligamento lateral externo limitará la angulación de varo. Y el ligamento lateral interno limitará la angulación del valgo. Acuérdense de los ejes de movimiento que les mencionaba anteriormente para saber qué movimiento limita cada uno de los ligamentos. Ahora, los músculos son los principales estabilizadores dinámicos de la rodilla y lo van a hacer por medio de la contracción y la cocontracción de estos grupos musculares. Principalmente encontramos al cuádriceps, a los isquiotibiales y a la banda iliotibial. Un ejemplo es que el isquiotibial va a hacer su principal labor en la estabilización anterior y la rotación de la rodilla. La función de la rótula, entonces, es importantísima. La rótula es uno de los pocos huesos que son móviles en el cuerpo. Entonces, vamos a ver por qué es fundamental. Entonces, primero, ayuda a la extensión de rodilla al provocar un deslizamiento anterior del tendón del cuádriceps. Además, alarga el brazo de palanca de las fuerzas del músculo cuádriceps, permite la distribución más amplia de la solicitación compresiva sobre el fémur al incrementar el área de contacto entre el tendón rotuliano y el fémur. Entonces, primero, ayuda a aumentar la fuerza del cuádriceps, pero también ayuda a disipar esa fuerza que se va a ver contra el fémur. ¿Cómo lo hace? Por medio del brazo de palanca. Entonces, el brazo de palanca aquí saldría, entonces es una distancia perpendicular desde el punto que ejercería el tendón, el punto donde ejerce la fuerza el tendón, que sería este, inmediatamente después de donde termina la rótula. Acá sería el punto más alto del fémur, donde un fémur que no tuviera rótula, una palectectomía, y desde el centro instantáneo. Entonces, que sería ahí en esta parte, si lo vemos lateral, sería la parte central de la cabeza del fémur. Entonces, si ven, si la rótula está existente, que es lo normal, que es lo que todos tenemos, pues el brazo de palanca va a ser mayor y va a ser como una especie de juego de polea que va a facilitar el levantamiento de la tibia junto con todos sus componentes, entonces facilitará la extensión de la rodilla. Si vemos acá a una persona que le hayan diseccionado la patela o la rótula, pues ese brazo de palanca va a ser disminuido y la biomecánica de extensión va a ser completamente diferente. Esto va a llevar posteriormente a artrosis o a algún tipo de lesión degenerativa. Entonces, igual lo que hace la rótula ahí va a actuar es como una polea. Imagínense como una polea que multiplica la fuerza que hace el cuádriceps y facilita el movimiento de extensión. Finalmente, quiero que vean este resumen. Entonces, se los voy a leer. La rodilla es una estructura de dos articulaciones compuestas por la articulación tibiofemoral y la articulación femororotuliana. En la articulación tibiofemoral, el movimiento de superficies ocurre en tres planos simultáneos, pero es máximo de largo en el plano sagital. En la articulación femororotuliana, el movimiento de superficies se produce simultáneamente solo en dos planos, el frontal y el transversal, siendo mayor en el frontal. El movimiento articular de superficies se puede describir con el uso de la técnica de centro instantáneo de movimiento, que nos va a servir para analizar biomecánicamente las articulaciones. Cuando se lleva a cabo en la rodilla normal, la técnica revela lo siguiente. Entonces, el centro instantáneo para intervalos sucesivos de movimiento de la articulación tibiofemoral en el plano sagital sigue un camino semicircular y en la dirección de deslizamiento de los puntos de contacto femorotibiales es tangencial a la superficie de la tibia. Indica un movimiento de deslizamiento a lo largo del rango de movimiento. El mecanismo de rodamiento es específico de la articulación tibiofemoral y añade estabilidad a la articulación en la extensión completa. La estabilidad pasiva adicional de la rodilla es proporcionada por las estructuras ligamentosas, los meniscos
Y la estabilización dinámica es producto o se da a partir de los músculos que rodean la articulación, que ya saben, cuádriceps, isquiotibiales y bandelotibial principalmente. La articulación tibiofemoral y femororotuliana está sostenida o está sometida a soportar grandes fuerzas musculares o también de peso o de gravedad. Las fuerzas musculares tienen una influencia máxima sobre la magnitud de la fuerza de reacción articular, que puede alcanzar muchas veces el peso corporal en ambas rodillas. En la articulación femororotuliana, la flexión de rodilla también afecta a la fuerza de reacción articular. Con mayor flexión de rodilla se produce una fuerza de reacción articular más elevada. Aunque la meseta tibial son las principales articulaciones de la rodilla que son las responsables de cargar el peso, los cartílagos, los meniscos y los ligamentos también van a cargar peso y van a ayudar a que no se lesione, se puede decir, la carilla articular. Los meniscos ayudarán a distribuir la solicitación y reducir el peso impuesto sobre las mesetas tibiales. La rótula ayuda a la extensión de rodilla, alargando el brazo de palanca de la fuerza del cuádriceps a lo largo de todo el rango de movimiento y permite una distribución más amplia de las solicitaciones o lo que le pida o cómo distribuir la fuerza compresiva que va a haber sobre el fémur. Muchas gracias por su atención.